Dios bendiga a todos los que están en sintonía con este programa, que bendiga su casa, que bendiga su vida, que bendiga su familia, que bendiga nuestro país y que bendiga también a todas las naciones del mundo. El día de hoy vamos a tratar un tema que, para hablarle francamente, a mí me llenó de tristeza. Aún estoy llena de tristeza, aunque estamos en oración, orando mucho, pero el corazón lo tengo muy contrito, porque es una ofensa a la iglesia. No es una ofensa a una persona, es una ofensa al mismo Dios. Cuando utilizamos la palabra de Dios, cuando utilizamos el nombre del Señor para ocultarnos detrás de Él y cometer hechos sacrílegos, bochornosos, asquerosos, entonces entiendo que esa es una ofensa muy difícil de tolerar. Y me refiero estamos en República Dominicana, en nuestro país. Últimamente se han presentado una serie de hechos por las noticias que nos han llenado de consternación. Y se trata de pastores sometidos a la justicia por abuso sexual. En este caso son pastores. Esas noticias son repetitivas. En otros casos, muchos años atrás y recientes, también se han visto sacerdotes, altas autoridades de la iglesia involucrados, guías espirituales, diáconos, en estos tipos de escándalos. Y yo quiero tomar una cita bíblica como referencia, y nos referimos al libro del Éxodo, en el capítulo 20, verso 7. ¿Qué dice el decálogo de los mandamientos, que fue la primera ley que Dios le da a su pueblo para que se rija? Se le entrega a Moisés. Entre los 3 primeros mandamientos está: no tomar el santo nombre de Dios en vano. ¿Y qué es lo que hacemos cuando nosotros decimos yo soy cristiano? Y entramos tranquilamente a una comunidad, a un grupo, o utilizamos uno de estos medios para estar predicando la palabra de Dios. Pero lo que queremos es conseguir adeptos para nuestros fines oscuros, turbios, pecaminosos. Oigan, la ofensa es doble, el pecado es doble. Porque estamos utilizando personas incautas, ingenuas, que van creyendo todo lo que estamos diciendo ciegamente, sin analizar situaciones que se dan, propuestas que se le hacen a la gente, y ciegamente entran en esas propuestas. ¿Por qué? Porque se están llevando de que dicen yo soy cristiano. Y con ese título de yo soy cristiano, yo soy pastor, yo soy profeta, yo soy sacerdote, yo soy obispo, yo soy papa, hago lo que me da la gana, eso está mal. Porque la palabra de Dios está escrita y muy clara. Cuando tomamos el santo nombre de Dios en vano, nos la vamos a ver con Él. ¿Qué es lo que usted tanto profana de que yo soy cristiano? Espere que los que lo ven a usted digan, oye, pero no solo el que lo ve, el que observa su conducta, en donde usted se desenvuelve. Si usted es abogado, ¿cómo usted ejerce esa profesión? Si usted es médico, ¿cómo usted ejerce esa profesión? Si usted es profesor, ¿cómo usted ejerce esa profesión? Observen a ver cómo la ejercen. Y por sus hechos
les conoceréis, dice la Biblia también. No por lo que usted diga, no. Hay que escuchar lo que usted dice. Pero lo que usted dice hay que digerirlo, analizarlo y ver si va acorde con lo que Dios quiere que nosotros anunciemos, que nosotros prediquemos con el evangelio de vida y de verdad. Hay de aquellos que están utilizando el evangelio para engañar a incautos, para quitarle el dinero, para abusar sexualmente de niños y de otros que no son niños también, que son incautos. Y exhorto a las madres que le hablen a sus hijos. No podemos hacer de los pastores, de los sacerdotes, dioses y creer todo lo que ellos dicen y hacer todo lo que ellos nos digan. No, 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 no. Hay que obedecer ciegamente la palabra de Dios, pero no necesariamente al hombre que está predicando la palabra de Dios, porque no todos son. Muchos son los llamados, pero pocos han sido los escogidos. Y decía Dios, dice también la palabra, mi pueblo perece a causa de la ignorancia. Tenemos que ser astutos. Hay otra frase en la Biblia que dice que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Porque a veces vamos cieguecitos. Y también los padres no le advertimos a los niños que porque vayan a un culto, a una misa, a un grupo de catequesis, no tienen que dejar que lo toquen. No tienen que llegar a lugares donde ellos no ven más personas. ¿Qué evangelio es ese? ¿Qué predicación es esa? Usted no tiene que estarle poniendo la mano a un niño en el nombre del Señor. Y ay de ustedes. Y fíjense que en este momento yo no quiero convertirme en una acusadora. Porque Dios ama al pecador. Lo que Dios nos ama es el pecado. No ama el pecado. Y Dios es un Dios celoso. Y veamos el pasaje, por ejemplo, en Juan capítulo 2, versos del 13 al 25. ¿Qué hizo Jesucristo cuando llegó al templo y lo vio convertido en un mercado? La primera vez en la Biblia que yo veo a Jesucristo cogiendo un látigo para echar a los mercaderes que estaban utilizando un lugar sagrado, el templo de su padre, un lugar sagrado para comercializar. Lo estaban profanando. Eran unos sacrílegos. ¿Y qué estamos haciendo nosotros ahora? Porque después de la venida de Jesucristo, que nos dejó a nosotros como templo del Espíritu Santo, ¿y qué estamos haciendo nosotros ahora con ese templo del Espíritu Santo? Profanándolo. Profanándolo. Cuando estamos llamados a anunciar la nueva vida, la nueva oportunidad que nos da el Padre, que nos la dio a través de su Hijo. Palabra de salvación. ¿Y cómo queda un niño después que es abusado? Estamos llevando muerte en el nombre de Jesús. Estamos llevando muerte. Padre, perdónalos. Y no nos dejes caer en tentación, porque todos tenemos tentaciones, somos pecadores, vivimos en este mundo. Pero es muy delicado, porque después que usted le confesó al Señor, confesó con sus labios, que usted cree en nuestro Señor Jesucristo, que vino a salvarnos, que es el Hijo de Dios, y usted lo aceptó en su vida, ya usted hizo un compromiso. Y no será juzgado igual que el que no conoce a Dios. El que no conoce a Dios, bueno, hace y deshace, pero a usted no le luce.
No le luce a los sacerdotes, no le luce a los pastores, a los llamados profetas. Nada de eso le luce. Mejor quítense todos esos títulos. Si ustedes no van a responder como Dios quiere que ustedes respondan, porque ustedes fueron escogidos para promover el evangelio de vida, no de muerte. De alegría, no de tristeza. De gozo. Y no de cautiverio, de libertad. Ay de ustedes. Y ay de nosotros si cayéramos en ese abismo. Es muy triste, es muy triste. Y si mis palabras sirven de látigo, entonces serán el mismo látigo que cogió Jesucristo en el templo. Porque además de los abusos sexuales, está el tema de la comercialización también que hacemos con la iglesia. La han convertido en un negocio. La iglesia de Jesucristo la han convertido en un negocio. Y no hay una prédica donde no se hable de dinero. Y de aporte, y de esto, y de lo otro. Y como que yo no vi a Jesucristo en ninguna de sus prédicas con el tema del dinero. Al contrario, Jesucristo cogía, tomaba y veía que tenían hambre y multiplicaba los panes. Y veía a un paralítico y lo ponía a caminar. Él lo que hacía era darle a los demás. ¿Y qué estamos haciendo con su evangelio? ¿Qué estamos haciendo con su palabra? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vamos a terminar este programa con una oración, pidiendo por todos aquellos ministros de la palabra, por aquellos pastores, por aquellos autollamados profetas, por aquellos obispos y también por los directores de la iglesia, que tienen que ver, Señor, si usted tiene a su cargo, usted es realmente un pastor y tiene a su cargo una serie de fieles, chequea a ver lo que están haciendo. Y cuando tengan que sancionar, sancionen, no oculten el mal, no premien al pecador, que eso es parte de sus funciones. Porque el camino de la salvación nada más no es rosa, también es espina. No puede ser. Entonces atiendan su cartón. Atiendan su cartón, porque lo estoy diciendo, porque me vino a la memoria un asunto que se presentó aquí, un tema parecido que se presentó con un obispo. Y yo no vi como la voz cantante de la iglesia en defensa de las víctimas. Vi como a ese señor su única sanción fue sacarlo del país. Y ya, no pasó nada. Pero así no es. Creo que las autoridades tienen que responder. Ser las primeras y luego la justicia. Pero primero en la casa debe haber la sanción, en la casa. Todas esas pequeñas, que no le quiero llamar ni iglesias, sectas, grupos que se están levantando y que son iglesias, tienen que pertenecer a algún concilio. Entonces ese concilio tiene que aplicar sanciones. Yo no sé por qué el hijo mío que estudió para ser sacerdote, estuvo 6 años en un seminario. Y a los 6 años le dan una carta que le dice que le van a dar 1 año para que él lo analice bien si quiere ser sacerdote. Y yo en principio no entendía bien el asunto. Yo dije, ¿por qué esperaron tanto? Señores, estaban observando al muchacho. Porque si usted sabe que no va a tener esa abstinencia para asumir el voto de castidad que asumen los sacerdotes, salga de ahí. Salga de ahí, que eso no es pecado. Y diga, no, yo no puedo asumir ese voto. Pues ya sea un buen padre de familia. Pero no se quede ahí. ¿Engañando a quién? Engañando a Dios. A Dios usted no lo va a poder engañar.
Usted tiene una naturaleza humana y si usted no puede controlarla, entonces deje eso. Pero lo principal es las autoridades tienen que observar. Hay psicólogos, hay estudios, primero observen. No es que diga yo hoy, mañana, voy a poner una iglesia. Y yo le estoy hablando que tengo desde los 7 años en una iglesia, recibiendo formación y luego siendo formadora. Y yo no me considero todavía que conozco a claridad el camino para llegar al Señor. Yo estoy en búsqueda. Todos los días estoy escudriñando y buscando cómo complazco a mi Dios. Entonces, ¿cómo va a ser que en 6 meses ya dice que usted es pastor y formó una iglesia? Pero bueno, eso hay que regularlo. Eso hay que revisarlo. Porque para usted ser maestro en una escuela tiene que pasar 4 años en una universidad estudiando educación. Imagínese, porque usted va a tratar con seres humanos. Usted va a ser un ente de confianza, la gente va a confiar. No es lo mismo cuando un delincuente común encontró a una persona por ahí, una niña, y la violó, a cuando la viola el padrastro o cuando la viola el padre. ¿Por qué? Ahí hay circunstancias agravantes, porque ese niño estaba en un ambiente de confianza. Se supone que el padre y el padrastro están para proteger. Eso mismo sucede con el sacerdote, con el pastor y con el que dice que soy cristiano. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que primero tenga misericordia de su iglesia, que envíe al Espíritu Santo para que edifique, para que oriente, para que permita ver a los anticristos, a los falsos profetas que están utilizando la palabra de Dios para matar, para dañar, para enfermar, para herir, para destruir a la iglesia de Cristo, que no lo van a lograr. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Pedimos para esas personas su arrepentimiento. Su arrepentimiento. Señor Jesús, tú fundaste en cabeza de Pedro la iglesia. Señor, dale fuerza a los que tú escogiste, a los que tú elegiste para que la dirigieran y la comandaran. Y a todo el que tú llamaste a predicar tu palabra, ilumínalo, Padre, para que no sean fuente de oscuridad, sino fuente de luz, para que sean lámpara para los demás, para que todos puedan ver en ellos tu rostro brillar. Te lo pedimos. Padre, te pedimos todo esto en nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y cuál es el problema? La ausencia de Dios en tu vida. Hasta la próxima.